Ahora, si se ve bien, me pueden escribir aquí. Ah, empezaremos. Día de Rusia. ¿Cómo comenzó la historia moderna del país? ¿Qué exactamente celebramos el día 12 de junio? El 12 de junio se celebra el Día de Rusia, una fecha que marca la aprobación de la Declaración de Soberanía Estatal de la RSFSR en 1990. Este documento estableció la primacía de la legislación rusa sobre la soviética y fue el primer paso hacia la formación de un Estado independiente después del colapso de la URSS. La declaración no significó una ruptura inmediata con la Unión Soviética, pero sí inició un proceso de redefinición del sistema político y económico. En los años siguientes, Rusia adoptó nuevas instituciones, una nueva constitución y comenzó a funcionar como un Estado separado. Este día se considera el punto de partida de la Rusia moderna, con su propio gobierno, leyes y camino político. Pero ¿dónde estaba Rusia antes de 1991? Antes de esta fecha, Rusia formaba parte de la Unión Soviética, como la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, RSFSR, aunque oficialmente era solo una de las 15 repúblicas. En la práctica tenía un papel central en la estructura del Estado soviético. Moscú, la capital de Rusia, era también la capital de toda la URSS. Las decisiones clave en materia de economía, defensa, política exterior y control ideológico se tomaban desde instituciones que estaban bajo el control de funcionarios rusos o directamente ubicadas en territorio ruso. La economía rusa alimentaba al resto de la Unión. Gran parte de los recursos energéticos, industriales y humanos provenían del territorio ruso. Por ejemplo, la mayoría de las reservas de petróleo y gas que eran esenciales para la economía soviética se encontraban en Siberia y otras regiones rusas. También en el plano militar y científico, Rusia era el núcleo. La mayoría de los centros de investigación, producción militar y desarrollo espacial estaban dentro de la RSFSR. Rusia proporcionaba la mayor parte de los oficiales del ejército, científicos y administradores clave. A pesar de esta importancia, Rusia no tenía soberanía plena. Las decisiones pasaban por estructuras del Partido Comunista que respondían a intereses ideológicos de toda la Unión y no necesariamente las necesidades de la población rusa en sí. La política nacional estaba subordinada al interés del sistema soviético. Pero ¿quién destruyó la URSS? No fue el pueblo. La disolución de la Unión Soviética en 1991 no fue resultado de una decisión popular. En el referéndum del 17 de marzo de 1991, más del 76% de los votantes en toda la URSS se manifestaron a favor de mantener la Unión. En Rusia, el apoyo fue 71%. Esto demuestra claramente que la mayoría de la población quería conservar un país unido. La ruptura se produjo por decisiones políticas tomadas por una pequeña élite.
Los líderes de Rusia, Yeltsin, Ucrania, Kravchuk y Bielorrusia, Shushkevich, firmaron en secreto los acuerdos de Belavesha en diciembre de 1901, Bosque de Belovesha, declarando el fin de la URSS sin consultar directamente al pueblo. Estos acuerdos no solo violaban el resultado del referéndum, sino también la Constitución soviética. Fue una acción ilegítima desde el punto de vista jurídico. Además, el entonces presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, no fue informado ni tuvo participación directa en estas decisiones clave. El proceso fue impulsado por el deseo de poder de los líderes regionales, la presión de Occidente y la debilidad del liderazgo central. No hubo protestas masivas a favor del colapso. No hubo votación general para destruir el país. El pueblo fue excluido completamente de este proceso histórico. Por lo tanto, es falso decir que el pueblo destruyó la URSS. La verdad es que fue una traición de las élites políticas que actuaron en su propio interés y no en nombre de la ciudadanía. Gorbachev. Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985 con la imagen de un reformador. Prometió modernizar el sistema socialista con dos conceptos clave: perestroika, reestructuración, y glasnost, transparencia. Pero sus reformas no resolvieron los problemas que los agravaron. Gorbachev no tenía un plan claro. Permitió la liberalización política sin asegurar primero la estabilidad económica. Dio libertad a los medios y a los movimientos nacionalistas, pero no supo cómo controlar la reacción. El resultado fue el caos: huelgas, escasez, conflictos étnicos y pérdida de confianza en el gobierno central. Además, Gorbachev buscaba reconocimiento internacional más que apoyo interno. Viajaba por Europa y Estados Unidos, era aplaudido en Occidente, mientras su país, la situación se empeoraba. Firmó acuerdos de desarme, aceptó condiciones desfavorables para la URSS y debilitó la posición internacional del país. En lugar de fortalecer la unión, permitió que las repúblicas tomaran decisiones autónomas sin límites. Su falta de firmeza fue vista como debilidad. No supo reaccionar ni en agosto de 1991, cuando un grupo de golpistas intentó detener el proceso de disolución, ni después, cuando su autoridad quedó anulada. Gorbachev pasará a la historia no como reformador exitoso, sino como el líder que perdió el control del país. Bajo su mando se inició la desintegración de una potencia mundial. Fue un error histórico que abrió la puerta a una década de caos, pobreza y humillación para millones de personas. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin asumió la presidencia de la nueva Federación Rusa en 1991, después del Tratado de Belovesha. En lugar de estabilizar el país después del colapso de la URSS, su gobierno llevó a una profunda crisis económica y política. Las reformas económicas de terapia de choque, implementadas junto a Chubais y Gaidar, causaron una catástrofe social: inflación descontrolada, pérdida masiva de ahorros, cierre de industrias. El Estado dejó de cumplir funciones básicas. Salarios y pensiones no se pagaban a tiempo. La sanidad y la educación colapsaron.
Durante este periodo, el Estado perdió control en muchas regiones. Grupos criminales y estructuras locales tomaban decisiones sin coordinación con Moscú. En Chechenia, los separatistas intentaron salir de la federación usando métodos violentos, incluyendo el terrorismo. Un ejemplo de Beslan. En 1994, el gobierno federal tuvo que intervenir para defender la integridad territorial. La llamada República Chechena de Ichkeria se convirtió en un foco de inestabilidad, donde operaban grupos armados, se secuestraron civiles y se cometían ataques terroristas incluso fuera del Cáucaso. El Estado ruso se enfrentaba no a una simple protesta política, sino a una amenaza directa a su soberanía y seguridad nacional. Un momento. Políticamente, Yeltsin concentró el poder. En 1993 disolvió el Parlamento por la fuerza, con apoyo militar. Cientos murieron en Moscú. Después impuso una nueva constitución con poder presidencial casi ilimitado. Además, durante su mandato surgió una oligarquía económica que se apoderó de los principales recursos del país a través de privatizaciones opacas. La corrupción se volvió estructural y la confianza de las instituciones se desplomó. En 1999, Yeltsin dejó el cargo nombrado a Vladimir Putin como su sucesor. Rusia heredó un estado débil, fragmentado, con una economía devastada y amenazas internas aún activas. Slide es una versión que voy a transmitir. Occidente y su papel en la caída. Después del inicio de la perestroika y especialmente tras la disolución de la URSS, los países occidentales encabezados por Estados Unidos adoptaron una postura activa hacia Rusia. Aunque públicamente hablaban de apoyo a la democracia, en la práctica aprovecharon el caos interno para debilitar geopolíticamente al país. Occidente promovió reformas económicas radicales a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Rusia recibió préstamos condicionados a privatizaciones aceleradas, reducción del gasto estatal y liberalización total del mercado. Estas recetas no tuvieron en cuenta la situación real del país y agravaron la crisis social. El Parlamento, en paralelo, expertos extranjeros y asesores participaron directamente en el diseño de reformas clave dentro del gobierno ruso. El resultado fue el debilitamiento del control nacional sobre la economía y el sometimiento a intereses externos. Militarmente, la expansión de la OTAN hacia el este comenzó inmediatamente después de 1991, después de este dicho Tratado de Belovesh. A pesar de promesas verbales hechas a Gorbachev de que la alianza no se movería ni una pulgada, cita, más allá de Alemania. Esta expansión fue percibida en Moscú como una amenaza directa, pero en aquel momento Rusia estaba demasiado débil para responder. Además, Occidente apoyó indirectamente a fuerzas separatistas en regiones como el Cáucaso bajo el pretexto de autodeterminación. Medios occidentales retrataban a los terroristas como luchadores por la libertad, minimizando los ataques y atentados sufridos por la población rusa. Un ejemplo, Beslan. Nacimiento de la oligarquía rusa. A partir de 1992, con el proceso acelerado de privatización,
comenzó a formarse un nuevo grupo económico dominante, los oligarcas. Este fenómeno no fue producto del mercado libre, del reparto selectivo de los principales activos del Estado entre un pequeño círculo de personas con conexiones políticas. La privatización masiva, ideada por Anatoly Chubais y apoyada por Occidente, consistió en subastas organizadas sin transparencia, donde las principales industrias, energía, metales, bancos, telecomunicaciones, gas y petróleo, fueron entregadas a precios simbólicos, disculpa. Las subastas de préstamos por acciones de 1995 fueron el punto clave. A cambio de financiar la campaña de Yeltsin, varios banqueros recibieron activos estatales estratégicos prácticamente gratis. Los nuevos propietarios no invirtieron en modernización ni crearon competencia real. Su objetivo fue extraer beneficios rápidos, exportar capitales y asegurar influencia política. Surgió una economía de tipo feudal, donde el poder económico y político estaban directamente unidos. Ejemplos incluyen a Roman Abramovich, Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Potanin, y etc. Cada uno controlaba sectores enteros de la economía, influía en la prensa y negociaba directamente con el Kremlin. Muchos de ellos participaron activamente en decisiones del gobierno, a veces sustituyendo funciones del Estado. El poder de los oligarcas fue tal que condicionaron elecciones, leyes y nombramientos clave. La democracia formal funcionaba, pero la toma real de decisiones estaba en manos de unos pocos. Pérdida del rol internacional de Rusia. Tras la disolución de la URSS, Rusia heredó el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y el arsenal nuclear, pero perdió casi toda su influencia real en la política internacional. Durante los años 90, el país pasó de ser una superpotencia, pasó de ser una superpotencia global a un actor secundario, económicamente dependiente y políticamente ignorado. Mientras Rusia estaba con crisis internas, Estados Unidos y sus aliados ampliaban su presencia geopolítica. La OTAN incorporó a Polonia, Hungría y la República Checa en 1999, con planes claros de seguir expandiéndose hacia las fronteras rusas. Moscú protestó, pero no tenía ni fuerza ni unidad para oponerse efectivamente. En los conflictos internacionales, Rusia fue marginada. En Yugoslavia, 1999, la OTAN bombardeó Belgrado sin aprobación de la ONU, ignorando la posición rusa. Fue una señal clara de que Moscú ya no era considerado un contrapeso serio. En Asia Central, el Cáucaso, antiguos aliados soviéticos comenzaron a orientarse hacia Occidente o hacia bloques regionales alternativos. Las bases militares de Estados Unidos aparecieron incluso en repúblicas soviéticas, como Uzbekistán y Kirguistán. En el ámbito económico, Rusia se integró en estructuras dominadas por Occidente, como el G7, ampliado G8, pero su participación era más simbólica que decisiva.
Las condiciones de los préstamos internacionales eran dictadas por Fondo Monetario Internacional, sin que Moscú pudiera imponer sus propios intereses. Un momento, por favor. Crisis social y demográfica. En los años posteriores al colapso de la URSS, Rusia enfrentó una degradación social y demográfica sin precedentes. Los indicadores clave del bienestar de la población cayeron bruscamente. Esperanza de vida, natalidad, nivel de salud, salud pública y calidad de vida. En 1994, la esperanza de vida masculina descendió a menos de 59 años, aunque la medicina y todo esto era a alto nivel. El sistema sanitario colapsó debido a la falta de financiamiento. Las clínicas y hospitales dejaron de recibir medicamentos, equipos y salarios dignos. La mortalidad aumentó drásticamente. El sistema educativo también se desmanteló. Cientos de escuelas cerraron, universidades sufrieron recortes y miles de especialistas altamente cualificados emigraron para buscar una vida mejor. El país perdió parte de su capital humano, científico y técnico. El nivel de pobreza alcanzó cifras muy grandes. Según estadísticas oficiales, en 1991, más del 30% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo estructural y el retraso en los pagos de salarios y pensiones se volvieron normales. En paralelo, la tasa de natalidad cayó por debajo del nivel de reemplazo. Rusia experimentó un decrecimiento natural constante de la población, situación reconocida oficialmente como crisis demográfica. A esto se asomó un auge del crimen organizado. La debilidad del Estado permitió la aparición de estructuras mafiosas que controlaban regiones enteras. Un ejemplo de Tartaristán, la ciudad de Kazán, o en Moscú había muchos, y a regiones lejanas cerca del China como Vladivostok, Vladikavkaz, del sur también. El Estado perdió temporalmente el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Además, millones de ciudadanos perdieron sus ahorros durante la inflación galopante y las crisis bancarias. La clase media fue prácticamente eliminada. La confianza en las instituciones estatales desapareció. Todo esto no fue producto de una guerra o desastre natural. Fue el resultado directo de decisiones políticas erróneas, de la liberalización irresponsable, de la desregulación y la renuncia del Estado a sus funciones básicas. Primer intento de recuperación, Putin y los años 2000. La llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000 marcó el primer intento serio de reconstrucción del Estado ruso tras una década del colapso.
No se trataba de una campaña electoral ordinaria, sino de una intervención de emergencia. La vertical del poder estaba destruida. Las regiones actuaban con independencia casi total y el Estado había perdido el respeto dentro y fuera del país. Putin entendió que sin control central no había ni soberanía, ni economía, ni futuro. Un momento, por favor. Desde sus primeros años empezó a restaurar la autoridad federal, restablecer el orden constitucional y devolver al Estado sus funciones básicas: seguridad, justicia, capacidad de gestión. Uno de los primeros pasos fue reformar el sistema de nombramiento de gobernadores para evitar el separatismo y el chantaje regional. Se reinstaló el principio de unidad del Estado y de obediencia de la ley a la ley federal en todo el territorio. En economía, el Estado recuperó parcialmente el control sobre sectores estratégicos: energía, transporte, recursos naturales. Se frenó la venta de activos nacionales a intereses extranjeros. El presupuesto comenzó a estabilizarse y el pago de salarios y pensiones volvió a ser regular. El conflicto en Chechenia fue tratado como lo que era: un desafío armado contra la integridad del Estado. Se combatió el terrorismo sin ambigüedades, con firmeza, restaurando el control sobre el Cáucaso del Norte. La popularidad de Putin creció no por propaganda, sino porque por primera vez en años la gente empezó a sentir estabilidad. La economía crecía, los indicadores sociales mejoraban, el país recuperaba su dignidad internacional. Este periodo no fue perfecto, pero fue decisivo. Rusia volvió a tener presidente, poder y rumbo. Política exterior, del caos al control. Durante los años 90, Rusia había perdido su influencia global. Pasó de ser una superpotencia a un país que pedía créditos al Fondo Monetario Internacional, firmaba acuerdos desventajosos y aceptaba decisiones internacionales sin derecho real a veto. La política exterior se basaba en la sumisión y en la ilusión de que Occidente aceptaría a Rusia como igual. Con la llegada de Putin, esta línea cambió. Moscú dejó de actuar como Estado derrotado y comenzó a recuperar su rol como actor independiente. Se reactivaron relaciones con países asiáticos, latinoamericanos y del mundo árabe. Rusia volvió a tener voz en temas estratégicos. Uno de los primeros momentos clave fue el rechazo de Rusia a la invasión de Irak en 2003. A pesar de la presión, Moscú denunció públicamente la ilegalidad de la operación. Fue una señal clara: Rusia no apoyaría más el orden unilateral liderado por Estados Unidos. También se hizo evidente el incumplimiento de las promesas no escritas de la OTAN, de no expandirse hacia el este. A pesar de los entendimientos verbales entre Gorbachev y líderes occidentales, la Alianza Atlántica sumó a Polonia,
Hungría, Chequia y otros países del antiguo bloque socialista, acercándose cada vez más a las fronteras rusas. Rusia comenzó a denunciar públicamente esta expansión como una amenaza directa. En el famoso discurso de Múnich en 2007, Putin lo dejó claro: el mundo unipolar no es aceptable y Rusia no será satélite de nadie. En paralelo, Moscú fortaleció sus capacidades diplomáticas, militares y energéticas como herramientas de soberanía. Volvió a negociar desde la fuerza, no desde la debilidad. La política exterior de Rusia pasó del caos a la afirmación de sus intereses nacionales en un mundo multipolar. Lucha contra el terrorismo y control regional. Años 2000-2009. Después de la llegada de Putin al poder, uno de los principales objetivos fue restaurar el control del Estado sobre todas las regiones y combatir el terrorismo que amenazaba la estabilidad del país. Especial atención se puso en las regiones con problemas separatistas y grupos armados que utilizaban el terrorismo como herramienta. La situación en Chechenia, llamada Ichkeria, fue el ejemplo más significativo. Tras años de conflicto, el Estado implementó una estrategia que combinó acciones militares para eliminar las amenazas terroristas y medidas políticos para reconstruir y reintegrar la región. La consolidación del poder federal permitió reducir la violencia y estabilizar las zonas conflictivas, demostrando que la integridad territorial de Rusia no es negociable. Además, se fortalecieron las fuerzas de seguridad y se establecieron leyes estrictas para prevenir ataques terroristas en todo el país. Este periodo fue crucial para devolver la confianza a la población y para mostrar la unidad frente a amenazas internas. Crisis global de 2008 y respuesta rusa. En 2008, en todo el mundo enfrentó una grave crisis financiera que afectó de manera significativa a muchos países, incluida Rusia. La economía global se desaceleró. Los precios del petróleo, una fuente clave de ingresos para Rusia, cayeron muy gravemente y la demanda internacional disminuyó. Esto generó una caída en las exportaciones y un aumento en la inflación interna. Sin embargo, a diferencia de la crisis de los años 90, Rusia estaba mejor preparada. Durante la década anterior,
El país logró acumular reservas financieras importantes y fortaleció su sistema bancario. El gobierno reaccionó rápidamente con un paquete de medidas económicas para estabilizar el mercado financiero y evitar un colapso mayor. Se inyectaron recursos en los bancos en dificultades. Se redujeron impuestos para incentivar la producción nacional y se promovió el consumo interno. Además, se priorizó el apoyo a sectores estratégicos para mantener el empleo y evitar una crisis social. El uso prudente del Fondo de Estabilización Económica, creado en años de bonanza, permitió a Rusia tener un colchón para enfrentar esa tormenta. Esta capacidad de respuesta mostró a la importancia de tener un Estado fuerte y una economía diversificada que pueda resistir las presiones externas. Gracias a estas medidas, la economía rusa no solo soportó la crisis, sino que comenzó a recuperarse relativamente rápido, demostrando que el país había dejado atrás la vulnerabilidad extrema de la década anterior. Conflictos regionales y desafío al orden global. En 2014, la reunificación de Crimea con Rusia fue un acto histórico y legítimo, resultado de deseo claro de su población, que rechazó el golpe del Estado en Ucrania, apoyado por Occidente. Este cambio provocó una fuerte reacción en Estados Unidos y Europa, quienes, en lugar de respetar la voluntad del pueblo, impusieron sanciones económicas con la intención de debilitar a Rusia y castigar su soberanía. Este conflicto fue provocado, y no una agresión rusa, sino una respuesta a maniobras geopolíticas que buscaban acercar a Ucrania a la OTAN y alejar a Rusia de su esfera natural de influencia. Las sanciones no lograron romper la economía rusa, porque el Estado fortaleció sus bases, promovió la sustitución de importaciones y diversificó la producción. Rusia resistió y comenzó a recuperar su posición sin depender a los caprichos de Occidente. Simultáneamente, Occidente incrementó provocaciones internas, financiando movimientos separatistas y creando tensiones en regiones con minorías nacionales y religiosas. La intención fue sembrar el caos y debilitar la unidad rusa desde dentro. Sin embargo, la mayoría de los rusos mostró un firme compromiso con la soberanía y la unidad nacional, rechazando los intentos de dividir al país. Este espíritu patriótico es la verdadera fuerza de Rusia, y el Día de Rusia simboliza esta resistencia frente a las amenazas externas.
Rusia hoy enfrenta múltiples desafíos internos y externos, pero la unidad nacional sigue siendo su principal fortaleza. Esta unidad tiene raíces profundas, heredadas de la época de la Unión Soviética. Durante el período soviético, la amistad entre los pueblos se fomentaba activamente. En ciudades de todo el mundo soviético, la gente de diferentes regiones trabajaba, recibía viviendas estatales gratuitas, se conocía el uno a otro, hacía amigos y formaba familias de diferentes lugares, de diferentes regiones, culturas y religiones. Se celebraron juntos las fiestas nacionales y religiosas y se vivía en paz y respeto mutuo. Sin embargo, con la desestabilización tras el colapso de la URSS, comenzaron a surgir tensiones y conflictos. Se intentó dividir a la gente por motivos religiosos, nacionales y políticos. Cristianos contra musulmanes, rusos contra ucranianos, derecha contra izquierda y así sucesivamente. Estas divisiones siguen siendo un intento constante de desestabilizar a Rusia, pero gracias al liderazgo firme del presidente y a la voluntad del pueblo ruso, el país ha logrado evitar que estas provocaciones tengan éxito a gran escala. La cohesión social, el patriotismo siguen siendo pilares fundamentales para la estabilidad y el desarrollo. El gobierno continúa trabajando para fortalecer la economía, mejorar la calidad de vida y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El Día de Rusia es una oportunidad para recordar que el país es fuerte cuando está unido y que el futuro depende del compromiso de cada persona con su patria y con la memoria de esa histórica amistad entre los pueblos. Desarrollo económico y perspectivas de futuro. Rusia ha enfrentado desafíos significativos en las últimas décadas, pero ha logrado estabilizar y fortalecer su economía. El país está trabajando en diversificar su economía, reduciendo la dependencia de los recursos naturales e invirtiendo en tecnología, agricultura e industria. La educación y la formación profesional son prioritarias para preparar a las nuevas generaciones frente a los cambios globales. A pesar de las sanciones internacionales, Rusia mantiene su independencia económica y busca un desarrollo sostenible. El futuro del país dependerá de su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes, mantener la cohesión social y continuar desarrollando su potencial económico. La historia reciente de Rusia muestra un proceso complejo de transformación. Después del colapso de la Unión Soviética, la Declaración de Soberanía en 1990 marcó el inicio de un camino hacia la construcción de un Estado independiente y moderno.
Durante los años 90, el país atravesó dificultades económicas y sociales, pero logró mantener su integridad territorial y su identidad nacional. Los desafíos en regiones como Chechenia demostraron la importancia de preservar la unidad y el orden constitucional. Desde años 2000, Rusia ha fortalecido sus instituciones y su economía, adaptándose a un mundo cambiante, enfrentando presiones externas. Actualmente, Rusia trabaja para diversificar su economía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, manteniendo su independencia política y cultural. Pero las puertas de Rusia siempre están abiertas para todos quienes vienen con respeto mutuo. El Día de Rusia es una ocasión para reflexionar sobre el valor de la unidad nacional y la responsabilidad de cada ciudadano en el desarrollo de su propio país. Gracias por su atención. Hoy hemos repasado el camino que ha recorrido Rusia desde el final de la Unión Soviética hasta la actualidad. Es una historia de desafíos, decisiones difíciles y construcción constante de un Estado soberano. El Día de Rusia no es una fecha conmemorativa, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el presente y mirar con responsabilidad hacia el futuro. Muchísimas gracias a todos los espectadores que asistieron a esta lección. Siempre estáis bienvenidos en la Casa Rusa de Madrid y en Rusia. Nos vemos luego. Buenas tardes a todos. Adiós.